hablar de un tema que preocupa a las autoridades, es el avance del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Cómo está Uruguay en esa materia? ¿Qué rol cumple Estados Unidos en Uruguay y en la región? Es por esto que recibimos a Agustín Borges. ¿Cómo andas, Agus? Humberto, Valeria, buen mediodía para todos en sus hogares. Sin dudas, estamos ante un gran avance del crimen organizado en la región y Uruguay claramente no es la excepción. Han pasado varios casos en este último año que han preocupado a las autoridades. Tenemos el caso de Sebastián Marcet, tenemos también el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial en Ecuador. Si nos trasladamos más atrás en el tiempo, también tenemos el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y grandes incautaciones de drogas en distintas partes de la región. Basta con ver los informativos, leer los diarios para saber que Uruguay está teniendo un problema en los barrios y también en distintas partes del país con el avance del narcotráfico. Para eso hoy la idea era repasar un poco cómo está Uruguay parado en esta materia y para eso preparamos una serie de placas para ver qué organizaciones criminales han sido detectadas en Uruguay. Tenemos aquí la placa ya número 1 para ir detallando. Tenemos los clanes familiares, que son grupos integrados por personas del mismo núcleo familiar. Viven en situaciones precarias, muchas veces en situación de calle, y son responsables de homicidios, secuestros, rapiñas, hurtos y extorsiones. Pasando a la siguiente imagen, tenemos a los tan conocidos distribuidores que se dedican a comercializar droga y lavan dinero. La mayoría de la droga ingresa por Argentina, eso es un problema, más que nada en la frontera seca, en los puentes, por el tema de los pocos controles que tiene el lado uruguayo. Después, en la siguiente, tenemos los grupos que se dedican al acopio y la exportación de drogas. Son los grupos que ofrecen logística en el país, trabajan con bandas del exterior, por ejemplo, bolivianas y paraguayas. Y en los últimos casos que se han detectado en el país, se pueden decir que hay indicios de vínculos con el clan de los Balcanes. Eso también es una gran preocupación. Y luego, en la placa número 4, tenemos los grupos que se dedican a la producción. Como decíamos, producen droga, producen también marihuana y sus derivados y también trabajan con drogas sintéticas. Agustín, ¿hay alguna señal del sistema político de esto que está pasando? Bueno, sí, sin duda que el Ministerio del Interior sabe que algo no funciona bien, que algo no está andando bien en los barrios de nuestro país y también en distintos departamentos. Por eso han aumentado el patrullaje en distintas zonas del país. También contrataron una ONG para prevenir homicidios, algo que nosotros adelantábamos hace un par de meses esta situación. Y es así también que se dio la discusión por los allanamientos nocturnos que finalmente van a llegar a lo que va a ser el plebiscito en las elecciones presidenciales de 2024. Y atención a este dato, porque también hay preocupaciones por el avance de los grupos criminales que operan en la frontera, más que nada del lado brasileño, que son grupos criminales que están reclutando personas del lado uruguayo para operar en nuestro país. Estamos hablando como el primer comando unificado. También estamos, primer comando central, perdón. Capital. También tenemos el Bala Nacara, que es un grupo criminal conocido por ejecutar a sus víctimas con un disparo en el rostro. Y también tenemos el clan Osmanos, más traducido al español, el clan Los Hermanos, que están contratando gente uruguaya para trabajar y operar en nuestro territorio. En este sentido, el Ministerio del Interior realizó una especie de censo en las cárceles uruguayas para saber cuántos detenidos, cuántos privados de libertad en nuestro país operan para estos grupos o operaron para estos grupos criminales. Esos datos ya están procesados, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido acceso a ellos ante la negativa del Ministerio del Interior. Ya hemos consultado en varias oportunidades, no hemos tenido suerte, pero sí se sabe que son datos que ya están procesados, porque como decíamos, preocupa la presencia de esos clanes brasileños en nuestro país. ¿Y hay advertencias internacionales a las autoridades uruguayas respecto a este tema que vos mencionaste? Sí, te agradezco esa pregunta, Valeria, porque me animo a decir que las autoridades de nuestro país están en pleno contacto, permanente contacto con las autoridades de otros países. La última advertencia lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un encuentro internacional de autoridades policiales. Por Uruguay estuvo el director nacional de la policía, a Zambulla. En esa oportunidad, Petro lo que dijo es que Uruguay está siendo un mercado secundario para la droga de Colombia y también para los narcotraficantes. ¿A qué se debe esto? Atención a esto, porque en Estados Unidos, que era el principal mercado de la cocaína, se vio reducido ese mercado por la presencia del tan conocido fentanilo. Hoy el fentanilo es la droga más consumida en Estados Unidos y la cocaína pasó a un segundo plano. Esa droga que sale de Colombia y iba a Estados Unidos, a un lugar tiene que ir.
y Uruguay puede ser un destino secundario por sus su ubicación geográfica y también los pocos controles que existen en la frontera. Esa fue una de las advertencias que hizo Gustavo Petro. Entonces eso es también preocupante, como la actualidad de otros países también puede perjudicar a la situación actual de Uruguay. Agustín, y yendo concretamente al caso de Estados Unidos, ¿qué rol, qué papel está teniendo en el combate justamente contra el crimen organizado? Bueno, es sabido ya la presencia de Estados Unidos en varios países de la región. Aquí en Uruguay hasta hace unos años no teníamos embajador, hasta que Estados Unidos designó a Heidi Fulton en 2022. Pero ¿quién es Heidi Fulton? Porque no estamos hablando de cualquier persona, sino es una persona que es específicamente dedicada a temas de seguridad. Estuvo como directora de antinarcóticos en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Kabul, Afganistán, y como oficial de Asuntos Civiles en Irak, donde desempeñó el cargo de oficial superior de enlace de la Fuerza Multinacional en Irak con la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Irak en Bagdad. Se retiró de la reserva del Ejército de Estados Unidos en junio de 2020 tras 28 años de servicio. Su equipo está conformado por varios diplomáticos y especialistas. Una de ellas es Margalit Murray, que es la consejera de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos y con quien tuvimos el placer de conversar. Cabe destacar que es la primera entrevista que da Murray con medios televisivos aquí en Uruguay. Y ahí hablamos y tocamos distintos temas. Uno de ellos fue el avance del crimen organizado en la región y cómo está parado Uruguay. La postura que tiene la Embajada de Estados Unidos es que Uruguay reúne las condiciones geográficas necesarias para que el narcotráfico avance en nuestro país, y sobre esto le preguntamos a Murray y esto fue lo que respondió. Lamentablemente, como los narcotráficos descubrieron hace 10 años ahora, es que Uruguay tiene un puerto y no tiene bastante control de su área en el norte en este momento. Entonces, como hicieron en otros países como Argentina y Brasil, desarrollaron su camino como una ruta de drogas que llega al puerto para transportar a los países en Europa. Entonces, por eso es una ruta preferible para los narcotráficos. Y lo que los Estados Unidos quiere hacer con Uruguay es para tener conversaciones y ofrecer ayuda donde podemos en fortalecer la seguridad de las fronteras y como parar o reducir como la cantidad de drogas que están pasando por el país. Agus, ¿y cómo desarrolla la embajada su trabajo aquí concretamente? Bueno, Murray nos contaba que cuando llegó lo primero que hizo fue reunirse con varias autoridades uruguayas dedicadas al tema de la seguridad para conocer de primera mano qué temas eran lo que preocupaban. Fue así que la embajada desarrolló una serie de programas, son 27 en total. 11 de ellos son dedicados al control fronterizo, que es un punto donde ella hizo mucho hincapié, y un tema que preocupa a las autoridades de Estados Unidos porque ven que Uruguay tiene falencias en este sentido. Esto fue lo que nos decía Murray sobre las capacitaciones que brinda la Embajada de Estados Unidos. Nosotros hicimos cursos en Rivera sobre investigaciones de lavado de activo y de incautación de bienes también. Pero hicimos ahora 10 cursos de 14 en total. En los cursos varía entre investigaciones de trata de personas, métodos de interdicción e inspección en una frontera seca o una frontera fluvial. Entonces, sí, tiene como... Y eran cursos que le interesa a Uruguay. Entonces, nosotros hemos recibido un montón de comentarios positivos de los oficiales que asistieron a los cursos. No solamente los cursos que ofrecimos en Montevideo, pero también que hicimos en Paysandú, Colonia, Rivera, Maldonado y otras partes de Uruguay. Agus, por lo que decía Murray allí, hace mucho hincapié en el tema de los puntos fronterizos. ¿Es lo que más interesa a la embajada? Exacto, Humberto, lo hablábamos ahora detrás de cámaras con los compañeros. Uruguay tiene serios problemas para realizar los controles fronterizos, ya sea por falta de recursos, también por falta de infraestructura.
Estamos hablando de varias cosas que han pasado en los últimos años. Tenemos varios cargamentos que han salido del puerto de Montevideo, han terminado en Europa, algunos han sido detectados antes de partir. También el ingreso de droga por la frontera seca desde el lado argentino, también el ingreso de varias armas por el litoral. Entonces eso lo ven como un problema por la falta de recursos. También hablamos un poco de lo que fue el lavado de activos. Uruguay cuenta con un solo fiscal especializado en lavado de activos que se llama Enrique Rodríguez. Conversando con Murray y hablando un poco de lo que es la falta de recursos, ella decía bueno, que Estados Unidos también tiene ese problema, pero que eso puede generar ciertas dificultades a la hora de combatir el tema del lavado de activos, también organizaciones criminales, donde ella nos decía que bueno, que hay que poner el diente ahí para mejorar eso y tratar de buscar una mejor solución. Esto era lo que nos decía Murray. Si no hay recursos para combatir un problema, entonces sí, es una como área para desarrollar y mejorar. También en los Estados Unidos siempre estamos con una falta de fiscales, especialmente como casos de cibercrimen ahora que está explotando en el mundo y también en Uruguay. Entonces, mi recomendación siempre es para como poner más recursos a los problemas que son los más preocupantes. Bueno, sin duda estamos ante un gran avance del crimen organizado en la región, como lo decíamos, pero también en Uruguay. Lo que está pasando en los barrios de Montevideo no son temas escasos o temas aislados, ya vienen desde hace meses con un gran avance de la violencia, vidas jóvenes que se han perdido. Lamentablemente estábamos informando hace unos minutos sobre el fallecimiento de Kiara, que falleció ayer de una bala perdida por una persona dedicada a organizaciones criminales. Lamentablemente es una situación complicada, hay que mejorar. Creo que también hay que dejar las ideologías políticas de lado, empezar a trabajar en conjunto, buscar una solución, porque lamentablemente estamos perdiendo vidas que no se merecen, por más que a veces sucedan entre mismos integrantes de bandas criminales, pero también son vidas y esas vidas también cuentan. Yo creo que es un problema que hay que mejorar, que podemos hacerlo y creo que hay que dejar la diferencia de lado para lograrlo. Muchas gracias, Agus.